Vamos a saludar al doctor Óscar Bernal Pacheco. Él es médico neurólogo, profesor asociado a la Universidad Militar Nueva Granada. Él es experto en movimientos involuntarios y ha tenido una serie de publicaciones y ha estado muy atento con los pacientes y se entrega mucho a los pacientes que tienen Parkinson, y para nosotros es un honor volverlo a tener aquí, sobre todo hoy, que es el día en el que conmemoramos esta enfermedad. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el público, buenas tardes a Camille y a Carolina, espero que estén muy bien. Doctor, yo ahorita explicaba un poquito las cifras del Parkinson, y para aquellas personas que piensan en el Parkinson únicamente como el temblar, porque cuando uno le dicen es que tengo un familiar con Parkinson, uno se imagina el temblor de la mano, aquella persona de avanzada edad que empieza a mover la mano. Pero yo quisiera que usted nos explique qué es el Parkinson, doctor, y desde qué edad puede una persona presentarlo. Bueno, muy bien. Hay que aclarar que el paciente con Parkinson no necesariamente es el paciente de edad avanzada. El paciente más joven que he tenido con Parkinson es de 16 años, o sea que nadie está exento y se presenta desde la segunda década de la vida, como lo acabas de escuchar. Lo segundo es que el síntoma principal para decir que un paciente tiene Parkinson no es el temblor, es la lentitud del movimiento, que se asocia al temblor o a la rigidez, que es la dificultad para mover una extremidad porque hay una resistencia. Y adicionalmente a eso se puede acompañar de dificultades para la marcha, la estabilidad postural y la postura misma. Además de los síntomas motores, que son los que te acabo de comentar, hay muchos síntomas que nosotros llamamos no motores, son más de 80, y se pueden presentar inclusive 20 años antes de que se presenten los síntomas motores. Es decir, antes de que el paciente tenga temblor, de que tenga lentitud del movimiento, puede haber pérdida del olfato, puede haber estreñimiento, puede haber el trastorno del sueño-humor, que eso implica movimientos anormales mientras que el paciente está durmiendo. El paciente está durmiendo y está soñando, usualmente sueños violentos, de miedo, y sale corriendo, grita, patea, de todo, tratando de escapar de ese sueño, y es parte de la enfermedad, inclusive muchos años antes. Doctor, Parkinson es una enfermedad que se desarrolla en su mayoría por genética, digamos, porque alguien de mi familia padeció de Parkinson, o hay cosas que pueden llevarme a ser más propenso a desarrollarlo. Bueno, ambas cosas son posibles, pero hay que aclarar que la parte de genética es poco prevalente, no es tan alta como otras enfermedades. La incidencia de Parkinson o el número de pacientes con Parkinson sí ha aumentado a través de los años, probablemente relacionado con factores ambientales, tóxicos, etcétera, que hacen que, pues lógicamente, el número se eleve. Volviendo a la parte de genética, sí hemos encontrado varios genes que están relacionados con la enfermedad de Parkinson, entre ellos, por ejemplo, el gen del GBA, se llama así, de la glucocerebrosidasa, que es una sustancia, una proteína, una enzima que ayuda a que se degraden otras proteínas. Pero esta sustancia parece que no está funcionando bien y hace que se acumulen más las sustancias y producen un Parkinson que es mucho más complicado que el promedio. Y asimismo tenemos otros series de Parkinson genético que es menos severo y requieren tratamiento de acuerdo a los síntomas del paciente. Y hay ciertos factores de riesgo que nos hacen que nosotros estemos predispuestos a desarrollar Parkinson. Por ejemplo, exponernos a pesticidas, herbicidas, la gente del campo, en los cañaduzales, etcétera, que están todo el tiempo expuestos a eso y que no se cubren, pues tienen mayor riesgo. También los pacientes que tienen traumas craneanos a repetición, no es que una vez se cayó de la cuna y que otra vez, no, es aquel que, por ejemplo, se llamaba el síndrome del pugilista, porque los boxeadores tenían un mayor riesgo de desarrollar Parkinson, así como Mohamed Ali. Hay otros factores como, por ejemplo, el ingerir agua de pozo, el agua de los pozos que se abren los campesinos en lugares apartados y que toman agua de ahí. Parece que hay una relación con el Parkinson, pero se está discutiendo si es más por el agua o porque el agua está contaminada con algún herbicida o algún pesticida. Y tenemos algunos disolventes que pueden favorecer también la aparición de Parkinson, entre otras cosas. Lógicamente también hay Parkinson post-trauma, o sea que te recibe un trauma craneoencefálico, puede ser moderado, severo, le dañó la sustancia nigra y secundariamente a eso produjo Parkinson. O el que está postviral, porque un virus atacó esas neuronas y los dañó también y desarrolló la enfermedad, entre muchas otras causas. Doctor,
Cuando una persona empieza con ese temblor en la mano o en la pierna, pues en realidad como que uno se sofoca y se angustia y lo primero que uno piensa es que tiene Parkinson. Yo quisiera que usted nos diera una diferencia, doctor, entre un temblor normal y el Parkinson para que nos tranquilicemos quienes hemos visto a alguien, por ejemplo, mover la mano o decir, ok, sí, lo tenía mi mamá, mi papá, mi tío, lo puedo heredar. Es una excelente pregunta porque primero que todo, pues si uno tiembla, nadie debería sentir pena por temblar. O sea, nadie tiembla a propósito, a no ser que esté buscando una ganancia secundaria que creo que es poco probable. En ese orden de ideas, pues lo primero es que si tiene temblor, pues no se sienta mal, no se estigmatice a sí mismo. Y la otra situación es que los demás no lo estigmaticen ni se deje estigmatizar. Entonces, esa es la primera. La segunda respuesta es que definitivamente sí hay características claras de la enfermedad de Parkinson y del temblor de Parkinson. Una es que el temblor del Parkinson es un temblor que se presenta en reposo, es decir, cuando la mano está sobre la pierna, sobre alguna superficie, que no tiene ninguna postura, ninguna contracción muscular, ahí se presenta ese temblor. Y se puede presentar también cuando hace alguna actividad o cuando estira los brazos, pero es mucho menos frecuente. Pero lo más importante es que además el paciente tiene temblor de reposo, que es el que te acabo de escribir. Los demás temblores, hay más de 15 tipos de temblor diferentes. Entre ellos el más frecuente es el temblor esencial, que es el temblor que se presenta cuando el paciente hace actividades, cuando escribe, cuando se lleva el café a la boca, cuando se lleva la cuchara a la boca, cuando lleva un vaso a la boca. Ese es el temblor muy característico del temblor esencial. Y hay muchos otros tipos de temblor. Está el temblor rural, que es por lesión en el núcleo rojo, en el núcleo rojo, y produce un temblor que es más de origen proximal, que también lo sabemos diferenciar. Sí, doctor, aquí nos pregunta una oyente, el Parkinson... Ay, perdimos al doctor Carolina. Ya mientras lo recuperamos... No. ¿Ya? ¿Nos escucha? Ya, sí. Perfecto, mire, doctor, nos pregunta un oyente, ¿el Parkinson está relacionado con la distonia cervical? No, la distonia cervical... ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Aló? La distonía cervical es una situación muy diferente. Una distonía es una contracción anormal muscular que lleva a una postura normal que sea fija o repetitiva, o sea, como un twist, como unas tortícolas que se llamaba antes, eso es una distonía cervical. Y aunque el paciente con Parkinson pueda tener distonía cervical, no están relacionadas. Mire, doctor, aquí también nos hacen otra pregunta. Nos preguntan, ¿el Parkinson y el síndrome de Richardson son lo mismo? ¿Y estos se heredan? No, el síndrome de Richardson es una parálisis supranuclear progresiva. Es una enfermedad o una condición más severa que la enfermedad de Parkinson y con menos respuesta a las medicaciones. Es una parálisis de la mirada, que es el principal componente de esta enfermedad, más síntomas parkinsonianos. O sea, puede haber bradicinesia, que es la lentitud del movimiento, y rigidez. Y otro componente importantísimo de esta enfermedad es el problema de la marcha, la estabilidad postural. Se caen usualmente hacia atrás, no hay este reflejo para que si se va cayendo pueda protegerse, no lo hay, entonces es más severa realmente. Y la respuesta a la medicación es mucho menos fácil y requiere usualmente varias cosas al mismo tiempo. Doctor, ¿podríamos hablar que el Parkinson también involucra aspectos cognitivos, más allá de los aspectos motrices que hemos dicho? Sí, es una excelente pregunta también porque el 80% de los pacientes con Parkinson después de 20 años de enfermedad tienen deterioro de la memoria, o sea, tienen problemas cognitivos. Lógicamente, como te decía, hay unos más que otros. Si tienes un GBA, que es la enfermedad hereditaria que te comentaba previamente, donde hay mayor compromiso, los pacientes con GBA se deterioran cognitivamente mucho más rápido que los demás pacientes con Parkinson. El que menos se deteriora de los pacientes con Parkinson en el sentido cognitivo de memoria son precisamente los que tiemblan. Entonces, cuando me llega un paciente con Parkinson de predominio temblor y lo veo, le digo, tranquilo, usted le va a ir mejor que a muchos otros. Porque el paciente con Parkinson de predominio temblor tiene menos pérdida de memoria, tiene menos alucinaciones, tiene menos depresión, menos ansiedad y menos problemas disautonómicos. Entonces, ya sabemos diferenciar claramente y sabemos más o menos cómo le va a ir a un paciente de acuerdo a los síntomas y lo que veamos en el paciente. Vea, doctor, yo tuve un caso muy cercano y que además usted fue el médico, que fue mi tío, que tenía una parkinsonitis un poco ya más avanzada y que le estaba comprometiendo todo su cuerpo.
Uno como familiar queda pues muy, muy triste al ver todo lo que tiene que ser el papel del cuidador, todo lo que estas personas además comienzan a sufrir y el sistema neurodegenerativo como va poquito a poquito apagándose. Aquí tengo una amiga que me está escribiendo y me dice, ¿cómo hace uno para saber que un Parkinson normal no se va a volver en una Parkinsonitis o en un Parkinsonismo que ya sea mucho más avanzado, doctor? Cuando no lo diagnostican, ¿ya queda así o puede empezar a empeorar? Bueno, es lo mismo que te decía antes, eso depende del tipo de Parkinson. Hay 3 tipos de Parkinson de acuerdo al subtipo motor que nosotros llamamos. Está el de predominio de temblor, que es el que le va mejor. Está el rígido acinético y hay un tercer Parkinson que es con compromiso de la marcha, donde la marcha tempranamente empieza a afectarse y tener instabilidad postural, bloqueos y caídas. Ese es el que le va más mal. Entonces, toca mirar al paciente, se debe mirar al paciente exhaustivamente y mirar qué síntomas tiene el paciente para saber más o menos cómo le va a ir. Pero adicionalmente también es importantísimo la respuesta a la medicación. Hay pacientes que por más que toman medicación, muchas veces no mejoran. De hecho, hay pacientes con temblor que el temblor no les mejora con la medicación. Pero esos pacientes son los que le va mucho mejor con la cirugía siempre y cuando se haga en el momento oportuno. Entonces hay que mirar al paciente con cautela y mirar. Tenemos que ser francos, directos y claros con el paciente y con la familia, porque muchas veces se crean expectativas que no son reales y no hay una medicación mágica, no hay células madre por el momento, no hay otra cosa que le ayude al paciente a detener o a evitar la progresión de la enfermedad. Hay cosas que pueden ayudar a proteger un poco las neuronas, sí, como por ejemplo el ejercicio intenso, ojalá en una piscina, bicicleta, lo que sea, pero intenso, tiene que ser bastante intenso para que las neuronas se mantengan activas y produciendo dopamina y otros neurotransmisores. Entre más sedentario esté el paciente, le va a ir peor. Entre más quieto está, le va a ir peor. Por eso siempre propendemos y buscamos que el paciente, por lo menos, si está en etapas avanzadas, por lo menos sentado y haciendo cosas, moviéndose para un lado, para otro, ayudando en la casa, cocinando, lo que sea. Pero siempre que se sientan ocupados y que hagan cosas productivas para que eso ayude al paciente y a la familia. Entonces va a haber menos carga para el cuidador, que eso es bien importante, y menos carga para el paciente. El paciente se siente menos mal y la familia también se siente más tranquila. Doctor, ahí está Miriam en la línea que tiene una pregunta para usted. Miriam, adelante. Muy buenas tardes, gracias. Sí, doctor, lo que pasa es que mi mamá, ella tiene 88 años, pero desde hace como 10 años, ella cuando está durmiendo, involuntariamente levanta el pie izquierdo y lo hace con bastante fuerza. Entonces, pues eso a qué se debe y cómo solucionarlo, porque ella a veces se despierta de ese movimiento tan fuerte que él hace. Pues son múltiples las opciones que puede tener ese movimiento de la pierna. Usualmente, si son movimientos, mientras que el paciente está durmiendo, los caracterizamos como movimientos periódicos de las piernas. Y si es el mismo movimiento siempre con cierta periodicidad, pues básicamente se confirma. Pero hay otras causas de movimientos de las piernas, incluyendo neuropatías, o sea, daño en los nervios, problemas de los músculos, problemas de la médula y de las raíces nerviosas que pueden hacer que como que entre comillas, se estire esa pierna o la levante. Los mismos espasmos musculares o contracciones musculares pueden llevar a que eso pase y no necesariamente tiene que ver con Parkinson o con un movimiento normal. Pueden ser muchas las causas de ese movimiento que está presentando la paciente a los 89 años. Hay que tener en cuenta que, pues, lógicamente la edad no nos favorece en el caso de la paciente y muchas veces lo que hay que tratar es el síntoma antes que tratar una enfermedad en estos casos. Nos dicen, mi esposo es fumador y cuando no lo hace, alguno de sus pies le tiembla demasiado. ¿Será por ansiedad o puede ser Parkinson? Esa es una buena pregunta porque hay gran parte del temblor que nosotros presentamos que se llama temblor fisiológico. O sea, es un temblor normal. Y cuando hay abstinencia, cuando no tiene el paciente algo, puede presentar ese temblor fisiológico exacerbado. Se llama así. Es un temblor normal, pero que se exacerba por abstinencia o porque tiene inclusive demasiado estrés. Lo que nos pasa cuando estamos haciendo una presentación, extendemos el láser al frente del puntero y empieza a temblarnos la mano. Eso también es un temblor fisiológico exacerbado. Entonces hay muchas causas de temblor y eso podría ser una abstinencia también, que no fuma y entonces hace abstinencia y empieza a temblar por la misma abstinencia. Andrea, bienvenida y cuéntenos cuál es su pregunta para el doctor. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que, bueno, mi pregunta refiere, nosotros, mi abuelita tuvo Parkinson desde los 74 años, murió a los 89 años, ¿sí? Fue diagnosticada a esa edad, le daban medicamentos, pero eso lo que hacía era doparla. No le daba una solución, ¿sí? Ella murió con su enfermedad hace 2 años. Me preocupa es qué tan hereditario es la enfermedad del Parkinson. Bueno, el Parkinson usualmente cuando se presenta en etapas avanzadas de la vida, después de los 70 años, 75, la probabilidad de que sea hereditario es casi nula. O sea, no hay una correlación clara entre edad. En cambio, entre más joven sea el paciente, pues hay mayor riesgo de que tenga un componente, pero eso no significa que todo lo presente, como te dije previamente. Eso es lo primero. Lo segundo es que los pacientes de edad avanzada, cuando empieza el Parkinson, puesto que no hay una reserva cognitiva que llamamos nosotros una reserva neuronal, o sea, no hay muchas neuronas que hagan el papel porque se han perdido también por otras causas, entonces no hay muchas neuronas que hagan el papel de las neuronas que producen dopamina. Por lo tanto, la enfermedad es más acelerada y los medicamentos pues requieren ser puestos de una manera más agresiva en mayor cantidad. Y eso hace que el paciente tenga los efectos secundarios de las medicaciones. Las medicaciones para la enfermedad de Parkinson producen baja de tensión. Entonces pueden producir náuseas, vómito, somnolencia y puede presentar hasta síncopes. Por eso siempre a un paciente que tiene Parkinson se le debe empezar la medicación a dosis bajas y se le va aumentando lentamente para que el paciente la vaya tolerando y el cerebro y el cuerpo se vaya acostumbrando a la medicación. Entonces es probable que a la abuela haya pasado eso de que le hayan dado la medicación y haya tenido más los efectos secundarios y no haya tenido mayor beneficio en ese sentido del control de los movimientos. Entonces ha tenido más hipotensión y somnolencia, etcétera, por los mismos efectos secundarios de la medicación, que de por sí no son graves, pero sí molestan al paciente y a la familia.